Eh, Continuando con cuando nos habíamos quedado el video anterior, ¿sí? Entonces, cada, cada máscara presenta ventajas y desventajas, así que cada paciente es ideal para un tipo de máscara. Las distintas máscaras, ¿sí? La máscara nasal, la máscara facial, las almohadillas nasales, la máscara nasal y la oral. Entonces, esto hace de repente que sea más adaptable o más cómodo para los pacientes utilizar una. Y una interfase con fuga intencional. Eh, Luego tenemos este que con un solo circuito y que tiene el puerto de fuga colocado en la interfase, ¿sí? Es por eso que siempre tenemos un puerto, un equipo que tiene una sola rama, deberíamos de tener cuidado de no cerrar este puerto, ¿sí? Porque es por donde fuga el paciente. El paciente inhala por aquí y el paciente va a exhalar por aquí. Entonces debemos de dejar libre ese puerto, ¿sí? Hay ventiladores intermedios, ¿sí? Que tienen circuitos únicos, pero con una válvula exhalatoria activada, ¿sí? Entonces, en este caso, el aire es aportado por el ventilador y cuando el paciente exhala, ¿sí? Tiene una válvula que está fuera de la máscara, que es donde el paciente va a exhalar, ¿sí? Y los ventiladores de terapia intensiva, que son ventiladores que no tienen máscara con puerto de fuga, ¿sí? La fuga se realiza por el ventilador y son siempre de doble rama, ¿sí? Una rama para la inspiración y otra rama para la expiración. Porque es importante para que nosotros justamente no cerremos esto. Porque si yo cierro esto, mi paciente podría empezar a hacer retención de y en vez de mejorar, el paciente eh, empeoraría, ¿sí? Entonces, por eso del puerto de fuga, donde se encuentra para poder tomar alguna decisión, alguna terapia para realizar con ese paciente. Los modos ventilatorios para la ventilación mecánica no invasiva podrían ser, ¿sí? Eh, Volumen control, donde el flujo va a ser fijo, por lo tanto, cambios en la demanda ventilatoria van a necesitar ajustes sistémicos. El mismo volumen control que encontramos en los ventiladores que son para ventilación invasiva, encontramos en el no invasivo, son los mismos parámetros que deberíamos de programar. También puede ser la presión control, ¿sí? El flujo no es controlado, lo que genera cierta comodidad para el paciente. Sin embargo, el TI suele ser fijo, por lo que algún cambio en el tiempo expiratorio neural va a tener que modificarse. Y también la presión de soporte, ¿sí? Donde el paciente tiene liberado el tiempo, la frecuencia y el flujo, por lo que se torna más cómodo para la mayoría de los pacientes. Dependiendo de la patología que tiene nuestro paciente, nosotros vamos a ir decidiendo cuál modalidad es la que mejor se adapta para la situación por la que está atravesando ese paciente. Eh, si pasamos a la parte de humidificación y de calentado del aire, la deshidratación de la vía aérea superior contribuye a la incomodidad y puede afectar la tolerancia de la ventilación no invasiva.
El uso de un humidificador activo mejora el confort y la tolerancia y los resultados en términos de secado de la vía aérea superior. 30 miligramos, 30 mg por litro de humedad absoluta, 100% de humedad relativa y 30 grados centígrados son una buena recomendación. Podemos notar, sí, la diferencia entre la ventilación mecánica invasiva y no invasiva en los parámetros que utilizamos para la humidificación del aire, ¿sí? Y el acondicionamiento. Pero esto se debe a que en el caso de que el paciente esté utilizando una ventilación mecánica no invasiva, el paciente va a tener las vías aéreas conservadas. Eso significa que eso va a ayudar, no hace falta que el aire esté completamente húmedo y completamente caliente para cuando el paciente pueda inspirar, porque probablemente si le damos al paciente del aire que tendría que llegar a carina, le va a parecer el aire muy caliente o muy húmedo, entonces eso también de repente genera o podría generar algún tipo de incomodidad en el paciente. Entonces, la humedad sí es 100%, ¿sí? Los grados son 30, en el caso de la saturación isotérmica es de 37 grados y el parámetro para la humedad absoluta es de 44 mg por litro. Y en este caso solamente nos pide que llegue a 30 por esta situación, ¿verdad? No es recomendable utilizar un indicador de calor y humedad, ya que el espacio muerto puede afectar la eliminación de CO2. Entonces, es también otra situación que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a elegir un sistema de humidificación para el paciente, ¿sí? Que sea una humidificación activa. ¿Por qué? Porque eso, además de que va a disminuir el espacio muerto, asegura un tipo de, de de humedad y calor para ese paciente. En cambio, si nosotros usamos el intercambiador de calor y humedad, sí, deberíamos de ver en cuál equipo también, ¿verdad? Nos va a ser adaptable para todos los equipos, porque como ya habíamos visto, eh, fácil. En la aspiración y en la inspiración por el mismo canal y los circuitos de una sola rama probablemente no nos van a permitir que esto ocurra. Entonces, son detalles que deberíamos de tener en cuenta cuando vamos a elegir el tipo de humidificación para el paciente. Eh, si hablamos de entregas de aerosoles para la ventilación mecánica no invasiva, la mayoría de los pacientes que utilizan no invasiva van a necesitar el uso de broncodilatadores. La recomendación es mayor a favor de los dispositivos tipo JET por sobre los MDI, ¿sí? Eh, Como punto a tener en cuenta, no se recomienda con máscara facial o Hemlet, ya que la impactación en el rostro sería bastante y disminuye drásticamente la entrega pulmonar. En los equipos de doble rama, la colocación sería 30 centímetros de la máscara. En los equipos ahora una sola rama sería entre la válvula respiratoria y el paciente, ¿sí? Otra vez, siempre hay que tener en cuenta por eso cuando vamos a decidir cuál es el sistema que vamos a utilizar con el paciente, qué tipo de entrega de aerosol es la que mejor nos va a resultar con ese paciente. Entonces, las de tipo jet, porque van a generar humo, es más fácil de que viajen en el aire. En cambio, las que son de, de MDI necesitan ese espacio, esa caja espaciadora. Y hay veces que el sistema no nos da esa posibilidad, entonces por eso es que deberíamos de, de tener buena elección cuando vamos a elegir uno de los sistemas. Entonces, una vez o antes en realidad, de que nosotros decidamos eso, tenemos que ver si el paciente es apto para la utilización de algún sistema de ventilación no invasiva. Entonces, tenemos criterios clínicos, ¿sí? Como son aumento de la disnea, frecuencia mayor a 25 o 30 por minuto, uso de músculos accesorios, respiración paradojal, alteración del intercambio gaseoso,
con una PCO2 mayor a 45 o una pH menor a 7.35 y una hipoxemia menor a 200 de PAF, ¿sí? Si presenta algún tipo de estos signos clínicos y de este intercambio de gases, esos pacientes son candidatos a la utilización de la ventilación mecánica no invasiva. Contraindicaciones, ¿sí? No es aplicable para todo tipo de pacientes. Si nuestro paciente no es apto para la ventilación mecánica no invasiva, nosotros deberíamos de pasar directamente a la ventilación mecánica invasiva. Deterioro del sensorio, sí. Una de los principales ítems que tiene que tener el paciente para poder ser candidato a utilizar la ventilación mecánica no invasiva es la colaboración del paciente. Nosotros sí o sí vamos a necesitar que el paciente colabore para que nosotros podamos elegir esa modalidad con el paciente. Entonces, el deterioro del sensorio no va a poder ser. Incapacidad de proteger o mantener la vía aérea libre de secreciones tampoco va a poder ser. Como ya hemos dicho, el paciente debe proteger esa vía aérea, si no nosotros lo que vamos a hacer es con la ventilación positiva soplar todavía más sobre el paciente y generar o tener esa posibilidad de que el paciente eh, tenga o estas secreciones vaya a toda esa vía aérea o lo que se encuentra en la boca o pueda ir toda vía aérea. La inestabilidad hemodinámica es otra situación por la cual el paciente debería ir directamente a intubación. Una hemorragia digestiva alta por la posibilidad también de que el paciente vomite y eso broncoaspire. Neumotórax no drenado. ¿Por qué el neumotórax no drenado? Porque si hay un neumotórax y nosotros generamos mayor, mayor presión positiva, lo que podemos hacer es que ese neumotórax aumente de tamaño y todavía sea empeorar más la situación del paciente. Y vómitos, por la misma situación, por el riesgo de que el paciente broncoaspire. Porque ya dijimos que el paciente va a tener una máscara, va a tener una Henlet o va a tener una máscara facial, entonces el paciente vomita, no va a poder retirarse la máscara, vamos a poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, una vez que nosotros aplicamos la ventilación mecánica no invasiva, es un dispositivo que nosotros necesitamos estar atentos, estar encima del paciente para lo que hubiera lugar. Entonces, la monitorización incluye el nivel de conciencia, ¿sí? Nosotros debemos estar siempre evaluando el nivel de conciencia del paciente para ver si el paciente está colaborador o no. Comodidad, diferencia del método, siempre tenemos que estar controlando que la máscara esté bien controlada, que no esté con fugas, que no esté lesionando la piel del paciente. Reclutamiento de músculos accesorios. Una vez que nosotros le colocamos esa máscara facial, el paciente tiene que ir mejorando, ¿sí? Tiene que ir desapareciendo los músculos accesorios. Si yo, después de ponerle la máscara al paciente, empieza a utilizar músculos accesorios es porque probablemente la máscara no está cumpliendo con su función. Sincronía paciente-ventilador, como dijimos, el paciente casi siempre o siempre debe estar colaborador, entonces debemos hacer que ese ventilador se pueda adaptar a las capacidades o a las necesidades del paciente. La frecuencia respiratoria también es un ítem de monitorización para que nosotros podamos controlar cómo se encuentra el paciente. El volumen exhalado y el volumen minuto, si hace falta que nosotros aumentemos o no. Nosotros tenemos la ventaja de que si el paciente ya está con la ventilación no invasiva, vamos a tener números de cuánto aire está metiendo y de cuánto aire está sacando. Entonces nosotros, si es necesario, podemos hacer los cálculos y ver si el aire que está recibiendo es muy poco o si el aire que está recibiendo es demasiado para poder hacer los cambios para la comunidad del paciente. La oximetría continua, eso también va a ser otro punto que nosotros vamos a tener control, ¿verdad? De cómo está transcurriendo ese paciente con esa oximetría. La frecuencia cardíaca y la morfología electrocardiográfica, sí, ese también es otro punto importante. La frecuencia cardíaca, si el paciente obviamente está aumentando esa frecuencia cardíaca, es porque va a estar más cansado y eso va a requerir más oxígeno del paciente, entonces esa es una situación que nosotros precisamente estamos buscando evitar a través de la implementación de la ventilación no invasiva. La morfología habla de que si el paciente presenta alguna arritmia, que también nos tiene que llamar la atención. Y la gasometría al inicio y luego de una hora de suplementación también para determinar si el paciente está mejorando o no y si es necesario que el paciente siga con la ventilación no invasiva o pasemos a algo más complejo que sería la ventilación mecánica invasiva.
Los puntos para ir a ventilación mecánica invasiva, cuando nosotros vamos a decir, bueno, este paciente ya no está respondiendo a la ventilación invasiva y vamos para una ventilación invasiva. La intolerancia del paciente, ¿sí? Si todos los otros ítems yo tengo de forma correcta, pero este ítem no me tolera, probablemente voy a tener que ir a una intubación con ese paciente. La incapacidad de mejorar el intercambio gaseoso, ¿sí? Probablemente la situación en la que está el paciente puede ser que sea muy compleja y no es solamente para la ventilación mecánica no invasiva. La incapacidad de mejorar la disnea o la fatiga muscular, una evidencia de una inestabilidad hemodinámica, arritmias y deterioro neurológico. Como habíamos dicho, si esto empieza a caer, sí, ya sabemos nosotros que los pacientes que van para una ventilación mecánica invasiva son los pacientes con un Glasgow menor a 8. Si el paciente empieza a ir para un Glasgow menor a 8, nosotros deberíamos de ir a analizar esta situación y eh, pasar a una ventilación mecánica invasiva. Y las indicaciones clínicas, ¿cuáles serían eh, las, las patologías para las que la ventilación mecánica invasiva sería la mejor eh, situación para este paciente? Por ejemplo, en pacientes de EPOC, ¿sí? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este tipo de tratamientos, acompañados con una buena medicación, generó una mejoría en la disnea, redujo la incidencia de la intubación endotraqueal, de la mortalidad y de la estadía en UTI de estos pacientes si se compara con el tratamiento médico y la oxigenoterapia. Como habíamos dicho, esta es una escala antes de llegar a la ventilación mecánica invasiva, es lo que nosotros estamos buscando. Eh, Debemos de ser precisos porque si nosotros nos pasamos, ¿verdad? Si nosotros le mantenemos a nuestro paciente por mayor tiempo del que debería estar en una ventilación no invasiva, pensando mejorar y estamos alargando el tiempo del paciente en esta estadía de la ventilación mecánica no invasiva, el paciente va a empeorar y cuando entre en ventilación invasiva, puede no ser suficiente el paciente aumentar sus días de estancia en UTI. Entonces, siempre debemos de poder entender el momento preciso en que el paciente vaya de una ventilación no invasiva a una ventilación invasiva. No esperar demasiado, pero tampoco no apurarse demasiado. El edema pulmonar cariogénico, que es una de las patologías que más evidenciada está que la ventilación mecánica no invasiva a presión positiva es una ayuda, ¿sí? Este puede realizarse tanto en cuidados críticos como en sala de emergencia y mejora la supervivencia al reducir la necesidad de intubación en el edema pulmonar cariogénico en comparación con el tratamiento convencional. Habíamos dicho que los pacientes mientras menos van a intubación, eh, menos riesgo tienen y su tiempo en UTI siempre va a ser menor. El fallo respiratorio agudo en pacientes inmunodeprimidos también es otra situación que nos puede favorecer la ventilación mecánica invasiva. Los inmunodeprimidos tienen mayor riesgo de infecciones relacionadas con la intubación endotraqueal y la ventilación invasiva. La utilización de la ventilación mecánica no invasiva puede mejorar significativamente las condiciones clínicas, además que disminuye el riesgo de neumonías y tiene la ventaja que puede ser administrada fuera de la UTI, ¿sí? Entonces, en estos pacientes se utiliza también mucho la ventilación mecánica no invasiva por esta situación que decimos. Si nosotros tenemos a los pacientes inmunodeprimidos y por lo menos sin el tubo endotraqueal, eso es una puerta a menos para ese tipo de pacientes. Y como dijimos también, los tiempos en UTI siempre van a ser menos en este tipo de pacientes. Así que es importante que seleccionemos el paciente para el tipo de tratamiento que es lo que necesita el paciente. En el destete y en el fallo post-extubación, ¿sí? También en estos tipos de pacientes, la ventilación mecánica no invasiva puede utilizarse para cortar el proceso de destete en los pacientes estables que se recuperan del fallo respiratorio hipercápnico y habían fracasado previamente en su prueba de respiración espontánea. A su vez, al compararlo con un destete estándar, puede reducir la incidencia de neumonía asociada a la ventilación y la tasa de mortalidad. ¿Por qué? Por los tiempos en los que el paciente está con la ventilación mecánica invasiva, ¿sí? El tubo es un puerto de entrada para esas bacterias, entonces si nosotros tenemos con la vía aérea conservada, probablemente
los sistemas de protección que tiene el paciente pueden ser suficientes para evitar esa neumonía asociada a la ventilación mecánica y disminuir la mortalidad y la estadía útil de estos pacientes. La ventilación mecánica en neumonía no invasiva, en neumonía grave de la comunidad, si bien el tratamiento clave es la correcta utilización de antibióticos, la ventilación no invasiva es útil a fin de superar la fase aguda para tratar de evitar la necesidad de intubación y la mortalidad que puede generar. También, siempre es muy específico en qué tipo de pacientes nosotros podemos utilizar la ventilación no invasiva. Siempre hay que tener cuidado cuando trabajamos para poder elegir el paciente correcto en el momento correcto. El síndrome de dificultad respiratoria aguda. La mayoría de los estudios demostraron que los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda están entre los peores resultados cuando reciben ventilación no invasiva, con alta tasa de fracasos, la gravedad de la hipoxemia arterial y el deterioro frecuente de la mecánica de estos pacientes puede explicar el elevado número de intubaciones en la totalidad, ¿sí? Como dije, la ventilación no invasiva en sí es una herramienta más que nosotros tenemos para poder ayudar al paciente. Entonces, la elección correcta del momento en el cual apliquemos la ventilación no invasiva va a ser clave para el éxito o no del paciente en, en el sistema que elijamos utilizar o la estrategia que pensamos utilizar con él, ¿sí? En la ventilación mecánica en el postoperatorio, por lo general, las cirugías abdominales y torácicas producen una falla aguda hipoxémica a partir de atelectasias que pueden predisponer a neumonías. Diferentes estudios han demostrado que la ventilación mecánica no invasiva disminuye estos procesos en forma más efectiva que la terapia convencional de cirugías abdominales superiores, torácicas, cardíacas, valvulares, mejoran el intercambio gaseoso y la función pulmonar. Esto siempre debemos de tomar un poquito con pinzas, ¿verdad? La ventilación mecánica no invasiva puede ser una ayuda bastante para esos pacientes que disminuyen la aplicación, el movimiento del tórax, ¿verdad? Pero que disminuyen el BT, que las atletas están presentes. Obviamente la presión positiva nos va a ayudar a eliminar esas atelectasias o a disminuir esas atelectasias. Pero debemos de tener cuidado porque hacerlo de forma rutinaria también genera un riesgo para el paciente. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a la clínica del paciente, entonces si ver si el paciente es preciso que utilice esa ventilación o no hace falta. Y ahí nosotros decidir, es lo que estamos conversando, una herramienta más para una situación del paciente. De ahí que eso resulte o no va a ser dependiente de la situación del paciente, pero dependiente también de la expertise del equipo para poder sobrellevar esta situación. En el trauma grave de tórax, ¿sí? Los pacientes con trauma torácico tienen alto riesgo de desarrollar una falla respiratoria aguda hipoxémica. Los mayores beneficios se obtienen con la ventilación mecánica no invasiva con una buena analgesia. Sin embargo, la evidencia científica no es suficiente, ¿sí? También va a depender mucho de las presiones que generamos sobre ese pulmón y del riesgo que tenemos nosotros de con esa presión lesionar al paciente nuevamente, ¿sí? No se olviden que nosotros lo que buscamos es mejorar el paciente y la premisa de hoy es no lesionar, ¿sí? Disminuir las lesiones al mínimo posible. Entonces, como conclusión, el éxito de la ventilación no invasiva depende de muchas variables. Estas no solo incluyen la elección correcta de la interfaz y del equipo adecuada, sino también una selección adecuada del paciente y la patología, ¿sí? Y también del equipo. Mientras el equipo mayor expertise tenga en la utilización o en la implementación de una ventilación mecánica no invasiva, probablemente la posibilidad del paciente de mejorar va a ser mayor, ¿sí? Si bien el uso de la humidificación durante la ventilación invasiva sigue siendo controversial, se recomienda su uso, ¿sí? En los parámetros que nosotros habíamos dado ahora. Y
por la contundente evidencia disponible, se recomienda con firmeza su aplicación como tratamiento de primera línea en fallo respiratorio agudo, asociado a EPOC exacerbado y ante la presencia del edema agudo de pulmón. En estas dos situaciones, está más que demostrado que la ventilación mecánica no invasiva ayuda a estos pacientes. Entonces, si nosotros tenemos algún paciente en esa situación, probablemente la posibilidad de que el paciente tenga éxito es mayor. Entonces, le podemos o otorguémosle al paciente la posibilidad de darle un buen soporte con la ventilación mecánica no invasiva. Muchas gracias.